Y buenos días, día 6 aquí en la isla de San Miguel, en las Azores. Nos vamos al Mirador do Ferro. Vamos a ver qué tal. Aquí está petada de miradores esta isla. Lo que tiene con estas vistas tan preciosas. ¿Qué pasa, bebecito? Oh, ¿Qué pasa? Qué guapo. Qué guapito. Guapito usted. Mira. Es que mirad lo que es esto, ¿eh? Mirad lo que es esto. Qué barbaridad. Qué barbaridad. El lago de Furnas. Y todo eso es lo que se llaman las furnas, que es la actividad volcánica que expulsa esos vapores. Como cuando comes frijoles. Como cuando comes frijoles, claro. Comes feixolada. Y mira por el otro lado. Tremendo. Tremendo paisaje. O sea, impresionante las vistas. Aquí no fallas con ningún mirador, ¿eh? Todos los miradores que están súper bien acondicionados. Tienes sitios para picnic en casi todos. Y es que espectacular. Te deja boquiabierto este paisaje. Dilo, María, hazlo otra vez. Yo no soy yogi, pero este aire es muy puro. Es que es uno de los sitios más donde el aire es más puro, realmente, en las Azores. Porque no hay ninguna fábrica en 1500 metros a la redonda. Vale, siguiente parada, vamos a ver la cascada de la Ribera del Quente. Una cascada que todo el mundo pone que es el acceso, es difícil y no se ve exactamente cómo llegar. Nosotros hemos aparcado aquí, os lo enseño por si algún día venís, entre dos túneles. Vale, he visto que había un sitio aquí y he metido aquí el coche. Y ahora vamos a ver si se puede llegar o no. Vale, venimos de allí. Vamos por este tunelcillo, por aquí por el lado. Y cuando pasas entre los dos túneles... Ahí la tienes. Ahí puede ser que se pueda aparcar porque están haciendo obras, pero yo no lo he visto muy claro. Y aquí está el cascadón. Y como siempre en internet exagerando bastante la gente, que es muy complicado, que esto, que lo otro. A ver, mojar te vas a mojar los pies, eso casi seguro. ¿Por dónde ha tirado María? No sé si voy a pasar con la cámara, mejor la apago, ¿no? Vale, ese tramo no ha sido el mejor, pero creo que se podía haber cruzado el río. ¿Qué haces? Lo de siempre, la gente exagera mucho. Puedes ir por aquí hasta la cascada. Voy a seguir para allá. María va hasta descalza. No se mate, mija. Vale, con bambas os vais a mojar, pero sin problema, vaya. ¡Ostras, qué bárbaro! La idea es hacerle una foto a María ahí. A ver si puede subir o que lo que. Vamos, María la escaladora. ¿Puedes o no? Realmente se puede ir hasta el otro lado, creo yo, ¿eh? Se puede subir por ahí, por ahí, por ahí, por ahí y vas. Bueno, guapísima la cascada, ¿eh? Estamos en Furnas ya y vamos a ver
lo que son las... Furnas es todo el pueblo este balneario, bastante gigante. Y vamos a ver lo que son las caldeiras, que son los agujeros estos de donde sale el vapor volcánico bajo tierra. En los que hay agua, pues hay los balnearios, y en las que no, pues es lo que vais a ver ahora. Y vamos a ir a comer a un sitio también muy característico de aquí, que te hacen la comida bajo tierra, con el calor de esto. Esto ya lo comimos una vez en Jordania, hace años, en el desierto de Wadi Rum, que también estabas en medio del desierto y cavaban un agujero debajo, ponían la comida durante horas y luego la comías. Así que a ver qué tal. Como veis, cada uno tiene un nombre, las pequeñas caldeiras, y huele a huevo. De verdad que es que esta isla... La temperatura va de los 70 hasta los 100 grados, creo. Es una locura. O sea, la humareda y el olor es un olor así... Huele un poco como a huevos, pero no es ese olor de azufre, ¿eh? Huele un poco como a pólvora seca. ¿Veis? En otras no hay agua, simplemente salen aquí de las cuevas estas. Vale, el sitio al que venimos a comer se llama Calderas y Volcanes, bueno, Caldeiras y Volcoes, todo producto de aquí de proximidad, y creo que es el único sitio en el que lo hacían vegetariano, esto de la comida enterrada bajo tierra, así que vamos a ver ahora qué tal. Bueno, empezamos con una sopita de una crema de verduras y un queso de cabra de aquí que está espectacular. Todos los quesos de aquí, buenísimos, ¿eh? Luego un pan de ajo con queso de aquí también. ¿Está bueno, María? Está muy bueno, está suavecito por dentro como yo. Suavecito como usted. Muy bueno. Y esto es lo que está cocido bajo tierra. Patata, bueno, verduras varias y bastante seitán también. Aquí ñame. Y acompañamiento de arroz. Esto vale 35 euros entre los dos. María, resumen, a ver. El seitán. Le podían haber dado un poco de gracia, pero creo que es casero. ¿Esto? ¿Qué crees Así que era? hablando con la boca llena, pero lo que me mola bien. Eso es calabaza azoreña. Sí. Yo pensaba que era calabacín, pero sí, parece calabaza. ¿Y lo demás bien o no? De momento estoy probando ¿Tus dieces o tus no dieces? mis 8. ¿Ocho, María? Que ya no puedes más. Estás lleno. Te lo cortas a trozos pequeños y que no puedes más. Ahí se ves así. Mucha comida. Mucha comida. A ver, quiero dejar constancia de que esto y esto estamos hinchadísimos. Es de María que no se lo ha comido. No, pero yo me he comido la zanahoria y más seitán. No. Sí, y más maíz también. Buah, chaval. Uf, mira que hinchado. Voy todo el día en bañador. Y ahora un postre ligerito. Ahora un flan. Una tarta de piña. Messier. Y por último nos lo han colado. ¿Esto es un cheesecake, María? No, ¿Qué es? merengue. Me le llaman cheesecake, poca vergüenza. Y un, Bueno. y un pingado. Un pingado. Que es un cortado de toda la vida. No, no. ¿Turseros? No. Mis cuadros. Le falta mucho para ser youtuber, ¿sabes? Pero se tiene que... Ay, que nos enfoca esto. Se tiene que grabar la cuenta. Para que la gente sepa lo que has pagado. Uy, está a 57 euritos, ¿eh? No está nada mal. Eso sí, la cheesecake... No, la cheesecake te da un telelón de azúcar. El llamado telelón azureño. A ver, María. Mira la tripa, chaval. Mira la tripa. Bueno, resumen. El sitio muy bien. La comida bastante bien también. Recomendadísimo. El precio... Reservar con 3 días de antelación. Ah, claro, hay que reservar con la antelación también, que no lo habíamos dicho. Por internet te contestan. Por internet. De lujo.
Vamos a ver si podemos digerir esto un poco. Que no me insultes, no me insultes. Uy. Después de la tremenda comilona, hay que decir que también eran las 12 de la mañana, ¿eh? Porque no había otra hora para reservar. Venimos aquí al lago de Furnas a dar una vuelta y vamos a ir hasta allí, esa especie de iglesia. Pues la catedral que vamos a ver, catedral neogótica, ya se ve, que es así del estilo de las europeas, en este lago. Esta fue inaugurada en el 1886, José do Canto. La empezó a construir, hizo como un voto por una enfermedad que tenía su mujer y cuando murió puso en el testamento que se terminara y se terminó la iglesia. Como curiosidad, el lago, como está todas esas zonas volcánicas, está bastante calentita el agua. En el lago no está nada fría. Lo que pasa es que no te puedes bañar, como en casi ningún lago de aquí. Imagino que es para proteger a la fauna que hay y todo eso, y me parece perfecto. Para entrar a la capilla tienes que pagar. Está dentro del complejo del jardín de José do Canto, que hizo con su mujer, se ve. Y es todo un recorrido donde hay algunos animales, pavos reales y al final de todo, que es como una hora, ida y vuelta, hay una cascada también. Y mucha flora y cosas de esas, porque se ve que era muy apasionado de la naturaleza. Son 4 euros, seguro que está muy bien, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo porque tenemos que ir a unas termas, pero por 4 euros está bien seguro. He dicho que no te podías bañar en el lago porque a lo mejor proteger las especies que hay, pero no es por eso. Por lo que estoy leyendo en internet es porque está contaminado. Porque como hay mucha agricultura alrededor, imagino que toda el agua, todas las heces de los animales, pues al final se filtran aquí y creo que es por eso. Por lo que he leído, ¿eh? Si está mal ya lo pondré aquí debajo. Buen sitio para la siesta, ¿eh? Dios. Siente la contaminación en los pies. Vale, última... Hostia, he puesto el palo, un pequeño estabilizador aquí en la cámara y así tengo un poquito más de amplitud. Último dato de aquí, o último comentario, es que parece todo un cuento de hadas de lo bien cuidado que está y bien cuidado, y bien cortado, perdón. Todo el alrededor del lago, y si te fijas todo el rato cuando vas con el coche vas viendo un montón de trabajadores que están, de jardineros, vaya, que lo están podando todo. Y está todo tan bonito. O sea, entiendo que todos esos árboles son de manera natural, pero es que está de verdad, ¿eh? Que aquí la Pachamama se ha lucido. No sé qué espíritu está cuidando esta isla, pero está espectacular. Y nada, podéis dar una ruta circular, no sé cuánto se tarda. Yo creo que 1 hora y pico debe ser más o menos. Y ya está, nos vamos de aquí. Nos vamos ahora lo veréis. Siguiente parada antes de ir a las termas. Vamos a la poza de tía Silvina. Una pequeña poza donde puedes meter los pies. Sin más. De las termas que vamos, hay una que se llama Terra Nostra, que es muy famosa, que es un jardín muy grande, que vale 16 o 17 euros. Y hay varias termas también. Lo que pasa es que han estado un tiempo cerradas, aunque ahora han vuelto a abrir el sitio donde te bañas porque había unas bacterias. Hemos visto algunos comentarios de que no es muy higiénico y que por eso tenía esas bacterias, porque ahí viven patos y se cagan y todas esas cosas. Entonces hemos decidido que por 16 euros no iríamos a lo que es solo el jardín, porque es un recorrido por el bosque más que nada. Así que vamos a ir a otras termas que ahora las veréis en breve. quema bastante. Está muy caliente. Está extremadamente caliente, ¿eh? O sea, nunca he estado en otros sitios termales, pero realmente tan caliente como este, ni de coña, ¿eh? Y está congelada, la del río tal cual. Bueno, nada. Ahora veremos lo caliente que está. Espero que esa no esté tan caliente como la de aquí. Pero no veas. ¿Tú no te atreves, María? Demasiado, ¿eh? Una locura. No aguantas. Vale, pues a las termas que venimos se llaman Dona Beija.
en honor a una chica de un culebrón brasileño, o sea, así muy random, que se ve que se bañaba en una cascada y no sé qué historia, y bueno, le pusieron ese nombre de la mujer que se llamaba Beija. Nos ha costado 8 euros, tienes que reservar online, si no es imposible o muy difícil, de hecho hoy pone que está sold out, y tienes 1 hora y media, son varias piscinas de hasta 40 grados, creo que son 5 o 6, y son relativamente nuevas. Antes te podías venir a bañar, pero no había toda la infraestructura que han montado alrededor. Vaya jaleo. Primera que me he metido estaba a 39 grados, la verdad que súper bien. Hay bastante gente, pero como el aforo está limitado por horas, cada hora y media, tampoco está muy abarrotado. La cantidad de hierro que lleva el agua, brutal, ¿eh? Brutal, brutal. Y el olor también bastante peculiar. Aquí tienes tu zona de spa. María ahí aguantando este calor horrible, gozándoselo. Bueno, así te quedan las manos después de 1 hora y media aquí, casi que se ha pasado volando. Hay taquillas, está súper bien, o sea, taquillas, o puedes ir con estas bolsitas y llevarlo por ahí. Nosotros no hemos cogido taquilla y la verdad que está de lujo. Así que súper recomendadas por 8 pavos. Llevamos realmente 1 hora y media, tendríamos que salir ya mismo. Vamos a salir más tarde a ver qué pasa. Así que si pasa algo ya os lo contamos luego. Pues ya habéis visto, ¿eh? No puedo más que recomendar este sitio. Hay bastante gente, es lógico, pero bueno, por suerte no está muy masificado. Puedes estar en algún momento sin nadie tocándote la piel. Estamos a mediados de septiembre, a lo mejor si vienes en invierno pues no habrá tanta gente, pero sobre todo reservad con tiempo. Y también hay la opción de venir aquí por la noche, que con el vapor saliendo y eso debe tener su encanto, pero nosotros nos parecía mejor venir con la luz del sol y todo esto. Bueno, ultra recomendadísimo el sitio, te quedas planchado después de ahí. Hemos estado 1 hora y 45 y no ha habido problema. A ver, ¿qué ha parecido el sitio? Que está muy bien. Tienes que reservar antes. Si vienes traerte chanclas, no te traigas cangrejeras como nosotros. Eso. Si quieres traerte jabón, pues también te podrás duchar bien en las duchas. Ah, y la ducha caliente, 1 euro la ducha caliente, por cierto. Que te ven la cara de felicidad, María. Ostra tú, qué bacanería, qué bacanería. Bueno, ya estamos en casa y para terminar el día recibo un mensaje de WhatsApp de la compañía de esto, que la policía ha visto que tenía el coche aparcado en contradirección, que no me equivoqué a la hora de salir. Una multita de 30 euros. Bueno, mala suerte. Ya me pasó en Rumanía, creo que ya lo he contado en otros vídeos. En Rumanía me confiscaron el carnet de coche por exceso de velocidad en un road trip que hice. No me cobraron multa, pero me confiscaron el carnet de coche. Nunca más se supo de ese carnet. Se supone que me lo enviaron a mi país. Y luego en Colombia también tuve un problemilla, que me dejé las llaves dentro del coche y tuvo que venir un tío a abrir la puerta. Bueno, toda una tangana. Pero bueno, 30 euritos para finiquitar el día. Hoy creo que poco más, voy a hacer la lavadora y secadora porque aquí no se seca absolutamente nada la ropa. O sea, lleva esto aquí colgado desde ayer y está totalmente mojado. Así que nada, se acabó el día, un día muy productivo y es que solo puedo hacer que recomendar esta isla porque es increíble. Nos vemos mañana. Buenos días, día 7 aquí en las Azores. Son como las 10 de la mañana, bastante tarde hoy. Nos hemos despertado del chill, desayunado y esas cosas. Y hemos venido ya a un mirador para ver el lago de Furnas, que ya lo vimos desde otro punto de vista, pero es que hay tantos miradores y todos son tan preciosos que es inevitable querer ir a todos. Brutal, ¿eh? Ahí está el lago de Furnas, el que vimos desde ayer desde un mirador de esa zona de allí. Ahora estamos desde el otro ángulo. ¡Qué barbaridad de verde! Ya sé que soy muy pesado diciéndolo, pero es que está muy chulo.
Bueno, ha vuelto su explorador de confianza. Vamos al Salto do Priego, que es una cascada que hay aquí. 2 kilómetros de caminata, creo que muy fácil. Yo voy con mi bañador y eso. He visto gente que va con palos, con botas. Así que nada, vamos a ver qué tal. ¿Qué ha pasado, María? ¿Eh? Que parece que te iba a atacar una gallina. Casi me ataca una gallina. Iba a sacar tortitas para darle y he venido corriendo y he dicho, no, perdón. De momento, ruta muy fácil. Hace bastante humedad. Alguna subidita que hay por ahí atrás. Pero nada, poca cosa. De momento muy bien, el paisaje bellísimo. Bueno, después de 2 kilómetros, que los hemos hecho bastante rápido, aquí tenemos Salto do Priego. Esto es lo que no he sacado, no estamos solos, que hay gente. No mucha, pero sí que hay gente, lógicamente. Y eso que no toca el sol, de momento. Si esperamos un rato, a lo mejor nos toca el sol aquí. Pues nada, muy buena experiencia. Lo que pasa es que hacía bastante frío y mucha humedad. Al final no me he bañado porque me ha dado mucha pereza. Y solo para hacer la foto y el postureo, pues como que me daba palo. Y suerte que no, porque solo no me he traído recambio. Y hubiera ido con el bañador mojado y hacía bastante frío. Nada, vuelta para el coche y nos vamos para una playa. Vale, ¿qué pasa? Llevo manzanas para darle a las gallinas que nos encontráramos y María, no taca, viene flechada para mí la gallina y ha saltado directo a mis manos. Hostia, tú me has saltado directo al coche. Qué barbaridad. Oh, qué susto. La primera vez que piensas que ibas a morir por una gallina, ¿cómo ha sido la experiencia? Horrible. No, cuéntala. Recréalo. No. Hasta una gente que estaba ahí de esa gira. Perdona. No has dicho perdona esta. Encima le he pateado una piedra hace un momento. Corta esto. Hola, mi amor. Tócalo, que se lo está gozando. Tócale así como lo tocabas por abajo. Después de la magnífica cascada estamos en la población de Poaçao. Estoy intentando tapar el micro porque no me he traído lo del reductor del aire, reductor de ruido y creo que se escuchará mucho jaleo. Bueno, esta población es una población bastante grande, tiene 2100 habitantes. Y famoso aquí hay, bueno, la playa, unas piscinas que vamos a ir a ver ahora, pero hemos venido básicamente a comer en la playa, ya hemos comido, por cierto, aquí en un banquito, porque hay bastante oleaje y tampoco nos ha gustado demasiado la playa. Me había dejado la cámara del coche y la he tenido que ir a buscar. Y vamos a unas piscinas municipales que hay aquí, también saladas, que están súper bien, y poco más. Tienes el Museo del Trigo, al que no iremos, y las furnas y todo eso están por aquí alrededor. Pues ya veis, gratis, la sombrilla 1 euro y la hamaca 2 euros. No están vigiladas por eso, Aquí no hay guardacostas, o como hay guardacostas, no, ¿cómo se llama? El salvavidas ese, socorrista, eso. Y aquí al lado de la playita. Wow, pensaba que eran de agua salada, pero no, son de agua dulce. Y está bastante fresquita, pero bueno, como hace un tiempo buenísimo, se agradece. Increíble, Piscina Infinity gratuita, delante del mar. ¡Qué bacanería! Tremenda tostadera que llevamos aquí. María, ¿qué te parece? ¿Esta piscina qué? ¿Tus 10 o qué? Sí, ¿O qué puntuación? Necesitas esto. No, de verdad que es increíble este sitio. Increíble porque es gratis y está muy limpio. Y encima hace una temperatura ideal. No sé si os lo había comentado. No, temperatura ideal ahora mejor. Acordaos, si pone que hay que ducharse antes de la piscina, duchaos, por favor. Bueno, hemos descubierto que hay un dulce aquí muy típico de Poaçao, que se llama fofa o fofiña, inventado por señora Doña Angelina, que murió y le dejó la receta a su familia. Es básicamente, pobrecita, pobre la Doña Angelina.
Básicamente la masa de un eclair con una lionesa, con mucha mantequilla, por dentro lleva hinojo, anís, en este caso limón, y siempre chocolate por encima. Un eclair de toda la vida. O una lionesa. Está peculiar el sabor de dentro también, con limón. Así que ya sabéis, si venís aquí a Pobassau, se ríe cada vez que digo el nombre, Pobassau, tenéis que venir a comer esto. El café es que es imbebible, es como el de España, ¿eh? Es torrefacto, pero peor. Torrefacto peor aún. Horrible el café. Esto es muy rico, ¿eh? Hemos llegado aquí a la gran casa. Voy a sacar 4 tomas del pueblo para que veáis un poco el rollo de las casas, que creo que no lo he enseñado. Todos son más o menos como este, ¿eh? Casas así rojas, azules, amarillas, casas bajitas y las persianas de metal de colores, la mayoría. He comprado comida para un gato que veo por aquí, a ver si lo veo. Bueno, hay bastantes gatos. Y nada, voy a ver la iglesia ya que estoy y poco más. ¡Uy! ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene? Mira quién viene. ¿Qué pasa? Bebé. Y ahí la madre. Esto ya hace días que lo vemos por aquí también. Hola, guapo. Pero creo que la podéis comer también. Pues ya veis, básicamente las casas bastante coloridas, azulejos con santos, el perro este que no para de seguirme, porque le daban comida y ahora no para de seguirme. No, amigo, ya no hay más, no quiero que me muerdas. Naranjitas y todas tienen estas persianas, pero en todos los pueblos igual, ¿eh? Bueno, y por hoy ya nada más. Mañana por la mañana cogemos un vuelo a Fayal, un vuelo que nos ha costado 70 euros, un vuelo interno, y nos quedan 4 días más ahí, en otra isla. Mañana ya os contaré por la mañana. Ahora, en breves a cenar, aquí fuera quizá, pero más tarde por la noche no, porque hay una de bichos aquí que es impresionante. Y nada, ha sido una brutal experiencia esta isla. Hemos estado aquí 6 o 7 días y 7 días creo que era hoy, y se ha quedado corto esto. O sea, hay que volver en algún momento. Vale, hasta mañana.